Soy José Alcaraz, alumno de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente estoy cursando el segundo semestre en la sección 06 a cargo del doctor Gerardo Mendoza Ramírez, y en esta ocasión voy a hablarles acerca del transporte de dióxido de carbono y oxígeno en la sangre, así como del control de la respiración. Bueno, pues el proceso de transporte de gases comienza cuando respiramos. La respiración se lleva a cabo cuando el músculo diafragmal ejerce una fuerza hacia abajo, lo cual genera un vacío en el pulmón y hace que este jale aire del ambiente. El aire del ambiente contiene un 21% de oxígeno al nivel del mar, y caso contrario, una vez que se metaboliza el oxígeno y se libera el dióxido de carbono, se relaja el músculo diafragmal. Esto hace que se vuelva a contraer el pulmón y libere el dióxido de carbono hacia el ambiente. Bueno, pues como ya lo veíamos, una vez que el aire entra al organismo y atraviesa por la tráquea, llega a los bronquios, y el bronquio principal la lleva directamente hasta los alvéolos, lleva el aire directamente hasta los alvéolos. En los alvéolos vamos a encontrar redes capilares con arterias de sangre. Esta sangre, como podemos ver aquí en este ejemplo, mayor de lo que puede ser el alvéolo. Esta sangre llega rica en dióxido de carbono o desoxigenada, y se va rica en oxihemoglobina o oxigenada. A nivel alveolar vamos a tener una presión de oxígeno de 90 mililitros de mercurio, mientras que en la arteria va a tener una presión de 40 mililitros de mercurio, mientras que el dióxido de carbono a nivel alveolar tiene una presión de 40 mililitros de mercurio, y a nivel arterial tiene una presión de 46 mililitros de mercurio. Este proceso, el cambio de presiones, hace que la presión mayor lleve el gas hacia donde tiene menor presión, es decir, el oxígeno tiene mayor presión en el alvéolo, lo va a llevar hacia la arteria, mientras que el dióxido de carbono tiene mayor presión en la arteria, se va a ir hacia el alvéolo. El dióxido de carbono es 20 veces más difusible, lo que quiere decir que es 20 veces más diluible que el oxígeno. Esto hace que le baste solo ese 6% de esos 6 miligramos de mercurio de diferencia de presiones para poder atravesar la membrana. Como es muy más delgado, más pequeño, con cualquier presión le basta para ir hacia donde tiene menor presión y atravesar sin problemas la membrana capilar. Mientras que el oxígeno es más grande, por así llamarlo, entonces necesita una mayor presión para poder atravesar la membrana y llegar hasta la arteria. Una vez que el dióxido de carbono llega al alvéolo, pues regresa a los pulmones y en el proceso de exhalación regresa al ambiente. Sin embargo, el oxígeno atraviesa la membrana capilar del alvéolo y llega hasta la arteria, donde se une a una partícula de hemoglobina. La hemoglobina está compuesta por la proteína globina y 4 grupos M, que son los que podemos ver ejemplificados en esta imagen. Estos grupos M contienen iones ferrosos, los cuales son capaces de adherir una partícula de oxígeno. Entonces esto quiere decir que cada partícula de hemoglobina va a poder transportar 4 partículas de oxígeno atraídas a sus iones ferrosos. Entonces, cuando se concluye la hemoglobina con sus 4 iones ferrosos atrapan una partícula de oxígeno, esta partícula, esta nueva partícula que se va a crear, se le va a llamar oxihemoglobina. La oxihemoglobina va hacia el cuerpo. Como pierde tanta presión, el oxígeno al llegar aquí, pues ya una vez que se adhiere a la oxihemoglobina, el corazón la va a hacer bombear, lo va a bombear y va a generar más presión para que llegue al resto del cuerpo o hacia donde se necesita. Y una vez que llega a, por ejemplo, a los tejidos o a los músculos, el músculo la va a metabolizar y va a cambiar el dióxido de carbono, va a eliminar el oxígeno, y va a generar dióxido de carbono, el cual una vez más por el bombeo del corazón se regresará hasta los alvéolos y se expulsará. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco del control de la respiración. El control de la respiración se puede dar de dos maneras. Uno es la manera consciente o voluntaria,
y la otra es la manera involuntaria. Esto quiere decir que la manera voluntaria es cuando, no sé, por ejemplo, corremos, que empezamos a sentirnos más cansados, nos empieza a faltar oxígeno. ¿Por qué? Porque el cuerpo requiere de mayor oxígeno, porque está quemándolo o metabolizando de manera más rápida y generando más dióxido de carbono. Entonces el corazón empieza a bombear más rápido, entonces esto hace que la sangre atraviese más rápido por los pulmones y entonces este proceso se tiene que agudizar. Entonces nosotros tenemos que respirar más rápido, o sea, los alvéolos le exigen al corazón o a la sangre, más bien la sangre le exige al alvéolo más aire, lo que hace que nosotros jalemos más aire del oxígeno. Y por ejemplo, cuando vamos corriendo, pues nosotros de manera consciente, al empezarnos a cansar o al empezarnos a sentir esta falta de oxígeno, vamos a empezar a jalar más aire y a expulsar más aire también por la boca, o más dióxido de carbono por la boca. Esto sería de manera consciente. Igual de manera consciente sería, no sé, como por ejemplo cuando vamos a tranquilizarnos, que empezamos a calmar nuestra respiración, empezamos a bajar la frecuencia de nuestras respiraciones de manera consciente, nosotros lo estamos provocando. Entonces esto hace que todo nuestro organismo esté de manera más tranquila. Pero la manera inconsciente es, por ejemplo, cuando estamos dormidos y no sé, se podría dar el ejemplo, estamos dormidos en un cuarto pequeño y se empieza a agotar el oxígeno del ambiente, o sea, ya estamos respirando mucho. Entonces, como cada vez que respiramos vamos a jalar menos oxígeno, se van a ir más partículas de hemoglobina sin oxígeno y vamos a traer la misma cantidad de dióxido de carbono, o sea, porque el dióxido de carbono se va a seguir produciendo. Entonces esto activa una respuesta en nuestro cerebro que dice, respira más. ¿Por qué? Porque estás trayendo muy poco oxígeno, entonces tienes que hacerlo más frecuentemente para que entre el suficiente oxígeno. Entonces, pues esto es lo que pasa, que de manera inconsciente nuestro sistema le falta oxígeno y se lo está pidiendo al cerebro que mande el estímulo a los pulmones o al diafragma para que jale más aire. Y bueno, pues eso sería todo.